esternón, por las clavículas, por las escápulas, por las costillas, la columna vertebral torácica o dorsal. ¿Y qué se me quedó por mencionar de los huesos? Esternón, escápulas, clavículas, costillas. No se me quedó nada. Y también tiene partes blandas. ¿Quiénes son las partes blandas del tórax? A ver, ¿alguno me puede decir quiénes son las partes blandas del tórax? Los músculos. Los músculos, doctora. ¿Dónde no hay aire? Son los músculos, también son Los los vasos. tendones y está el diafragma, ¿verdad? Doctora, Y también tiene, ¿sí? ¿ya se puede iniciar la grabación? Disculpe, es que ya la han iniciado. ¿Cómo? ¿Ya se puede iniciar la grabación? Porque alguien la ha iniciado. Ya yo inicié la grabación. Le agradezco, pero ¿no cree que yo pueda iniciar una grabación también? Dice, la grabación se ha iniciado, esta reunión se está grabando, está en la pantalla, ¿lo pueden observar? Ahora sí, doctora, gracias. De nada. A ver, yo inicio la grabación para iniciarla donde comienza la clase, para que sea más efectiva. Bien, entonces también está el mediastino y bueno, los campos pulmonares. Pero como todos conocemos de anatomía, todas estas estructuras, el esqueleto óseo, bueno, ya yo dije todo lo que lo compone. Doctora, perdão. ¿Sí? Su áudio está saindo um pouco malo, doutora. Não sei se tem alguém com o microfone aberto. El micrófono está abierto, está a todo lo que da. Está bien para mí el audio. Perfecto. A ver, doctores tienen que cooperar. Estamos en el internet. Gracias. Bien, vamos a continuar. Entonces, las partes blandas, que ya las mencionamos, pero cuando decimos mediastino, ¿de qué está compuesto el mediastino? Díganme. Para el corazón, los grandes vasos, la vena cava superior, la arteria aorta. Bien. Muy bien. El corazón y la vena cava, la arteria aorta, el conducto torácico, pero ahí también está la tráquea y los bronquios, ¿verdad? Y bueno, los campos pulmonares. ¿Y de qué están compuestos los campos pulmonares? ¿Qué hay dentro de los campos pulmonares? Los lóbulos. Con los lóbulos. Los pulmones, ¿verdad? Con el lóbulo superior, medio inferior, lóbulo superior, lingular inferior y el lóbulo inferior. Pero ahí también están toda la arquitectura del pulmón. Está el intersticio pulmonar, que es la estructura que sostiene a los alveolos. Uy. Porque si tuviéramos los alveolos sueltos en los pulmones, si nos acostamos a la derecha, todos los alveolos van para la derecha, si nos acostamos a la izquierda, y eso no sucede. Entonces, ese intersticio está compuesto por tejido conectivo, pero también sirve de sostén las paredes de las arterias, las paredes de las venas, las paredes de los bronquios, bronquiolos y bronquiolillos, las paredes de los nervios que atraviesan ahí y las paredes de los vasos linfáticos. Todo eso hace una arquitectura para que cada alveolo con sus vacinos esté en su lugar. ¿Por qué les digo esto? Porque cuando decimos pulmón, se nos olvidamos de que existe el alveolo y de que existe el tejido conectivo alrededor del alveolo, pero además el pulmón está cubierto por otra estructura que no la dijimos en el mediastino, se nos olvidó. ¿Qué estructura es la que cubre el pulmón? Las pleuras. Las pleuras. Muy bien. Y hay una pleura visceral y hay una pleura parietal, ¿verdad?
Hay una pleura que está pegada al parénquima y hay una pleura que está pegada a la costilla. A ver. Y el mediastino está cubierto por el pericardio. El tórax está dividido del abdomen por el diafragma. ¿Por qué les señalo todo esto? Porque ustedes verán cuando estudiemos patología que hay enfermedades como las neumonías, bronconeumonías, que están en los alveolos. Pero hay enfermedades como el patrón intersticial, reticular, retículo nodular, propio de las bronquitis, asma bronquial, de las metástasis de linfangitis carcinomatosa, que lo que afecta es el intersticio pulmonar, las paredes de los vasos, las paredes de los bronquios, la bronquitis, ¿verdad? Pero hay enfermedades como el derrame pleural que no están en el parénquima del pulmón, están entre las pleuras. O como el neumotórax, que es aire, pero igual está en las pleuras. Fíjense la importancia que tiene. Pero además, cuando nosotros vemos un rayos X de tórax, si hay una osteolisis, es decir, una metástasis ósea, donde el cáncer se comió el hueso y dejó un huequito, y ese huequito se llama osteolisis, bueno, puede estar en cualquiera de los huesos del tórax. Pero a lo mejor la señora lo que tiene es un tumor de mama y tiene un aumento de volumen monstruoso de la mama, entonces estaría en las partes blandas, ¿verdad? Entonces cada enfermedad, bueno, se me olvidó mencionar el diafragma, y si la señora tiene una hernia en el diafragma, entonces vemos la hernia enorme, la pelota, el tumor en el tórax, y cuando analizamos es una hernia, como las hernias de Morgani y Bordalech, que estudiaron en anatomía, que son hernias congénitas. Por eso hay que saber la anatomía radiológica, porque nosotros queremos ver en una radiografía lo que está sucediendo en el tórax del paciente. Fíjense que olvidamos las cisuras, ¿verdad? Y bueno, aquí está la división y acuérdense que hay una cisura mayor y una cisura menor en el pulmón derecho y una cisura mayor en el pulmón izquierdo, que va a dividir el pulmón en lóbulos. Eso es otra cosa que queremos saber. Por ejemplo, vamos a decir, tiene una neumonía, pero esta neumonía está en el pulmón derecho, en el vértice del pulmón. Ya cuando a mí me dicen vértice del pulmón, que es la parte de arriba del lóbulo superior, la que está debajo entre la primera costilla y la clavícula, ahí arriba, yo me quedo así y digo, bueno, pero ¿es una neumonía o es una tuberculosis? ¿O es un cáncer, un tumor de Pancoas que se escondió ahí? Porque la ubicación en los lóbulos nos da una idea de la enfermedad. También nos da una idea ahora con el COVID de qué tiene el paciente para respirar, qué cantidad de pulmón. Porque si yo tengo un paciente que tiene imágenes de color blanco, que son radioopacas, en radiología, en la base derecha, en la base izquierda, pero también tiene imágenes en el lóbulo medio derecho y en el lingular superior y lingular inferior izquierdo. Y también tiene imágenes en la mitad de los lóbulos superiores. Y yo me pregunto, ¿con qué parte del pulmón está respirando este señor? Solamente con los vértices. Este señor se me va a ahogar por las secreciones que tiene en el pulmón, por ejemplo, de COVID. Cuando yo voy al examen físico, que oculto está lleno de crepitantes. Ya yo estoy preocupada. Cuando veo la saturación, me está saturando en 80 sin oxígeno. Y yo estoy segura que este paciente se me está ahogando. Y entonces yo tengo que fortalecer esa terapia, además de con antibióticos y con expectorantes. Tengo que estarla fortaleciendo incluso hasta con, y se me olvidó el nombre, para que saque un poco de líquido y de secreciones este paciente. Ahora les digo el nombre. Fíjense que ya yo tengo, y además fortalecerla poniéndole oxígeno. Y ya si me sigue subiendo el acúmulo de secreciones, entonces ya yo tengo que pensar en una forma de darle oxígeno un poco más invasiva, ¿verdad?
Ya entonces no sería ponerle oxígeno con una mascarilla, ya sería acoplarlo a una máquina de oxígeno. Igual, la anatomía radiográfica también es para las radiografías laterales. Las radiografías laterales son muy importantes. Primero, permiten ver los huesos como el esternón y permiten ver la columna vertebral completa. Porque puede haber un tumor de hueso en el esternón o puede haber un tumor en la columna y nosotros no lo vemos en una radiografía de frente o postura anterior. Además, nos permite, como veremos a continuación en otra imagen, dividir el mediastino. Pero aquí lo que está es cómo se ven las cisuras. Y fíjense que con la letra A, está la cisura mayor y con la letra B está la cisura menor. Y están todos los lóbulos pulmonares o segmentos, mejor dicho, segmentos pulmonares del pulmón derecho. Porque así yo le puedo decir al cirujano o al médico, mira, hay un nódulo pulmonar en el segmento número 1 y ya se sabe que está por detrás del esternón. Además, y aquí está lo mismo, pero en el lado izquierdo, como solamente hay una cisura, estaría la cisura mayor con las letras A y están todos los segmentos pulmonares. Miren cómo quedaría el pulmón en una imagen en 3 dimensiones con segmentación pulmonar. Eso nos ubica de qué tamaño es la lesión. Si está en el vértice, que está con color verde, entonces decimos, bueno, está en los vértices pulmonares, está en el ápice posterior del lado derecho y en el apical del lado izquierdo. Si está en las bases, un ejemplo, la base laterobasal está con color naranja, que tiene un puntico del lado derecho, y la medio basal está de color fresa o rosadito en el lado izquierdo. Y así vamos ubicando dónde está la lesión. Cuando yo les decía que una radiografía lateral es muy buena, porque además de que nos permite ver el esternón y la columna, también nos permite ver cuando hay un tumor en la parte del pulmón que está detrás del esternón y por delante del corazón. ¿Qué estructura anatómica que ustedes recuerden que hay en los niños está en esa ubicación? Detrás del esternón y por delante del corazón. El timo. El timo. Timo. Entonces, si por desgracia tenemos un timoma en un niño, pudiera ser que en la radiografía frontal no lo vimos, pero en la lateral sí vamos a ver que no va a haber este pedazo de pulmón que se observa con el número 2, esa parte se ve negro, y entonces lo podemos ubicar. Igual detrás del corazón y delante de la columna hay otra parte del pulmón que puede haber tumores paravertebrales. Pero además, la división del mediastino en superior, anterior, medio y posterior nos va a decir qué tumoración o qué enfermedad son más frecuentes en ese lugar. Por ejemplo, en el mediastino superior, que está señalado con el número 1, si yo veo una imagen tumoral, yo estoy pensando que puede ser un tiroide, un bóceo endotorácico, o que puede ser un aneurisma de la primera porción de la aorta. Pero si el tumor está en la posición 2, mediastino anterior, entonces yo estoy pensando en los timomas o en un tumor del hueso del esternón. Si está en el 3, bueno, puede ser un aneurisma en un tercio en la aorta, pero no en la primera porción, sino en la aorta torácica. Puede ser una dehiscencia, puede ser una cardiopatía congénita o adquirida. Cuando digo congénita, me estoy refiriendo a las enfermedades de las válvulas, la estenosis mitral, la insuficiencia mitral, la estenosis tricúspide, la insuficiencia tricúspidea, la estenosis aórtica, la insuficiencia aórtica, que me hacen crecer las cavidades del corazón. Pero el músculo del corazón, el mioma, también es asiento de tumores.
puede pasar. También puede haber un aneurisma de uno de los ventrículos. Y por último, en el mediastino posterior, bueno, cualquier tumor o cualquier infección que haya en las vértebras o en los músculos paravertebrales pertenece a esta localización. Sobre todo, por ejemplo, la tuberculosis, que da dos enfermedades importantes ahí. Da la discitis y da el manguito paravertebral, que es un acceso, que también hay quien le llama acceso de Brody. Y lo localizaríamos en este lugar. Fíjense qué importancia tiene conocer la anatomía radiográfica y la localización. Ahora bien, cuando hablamos de los ilios pulmonares que ya yo les había hablado, de que también forman parte de esa arquitectura pulmonar, bueno, ellos están compuestos por bronquios, arterias y venas. Hay veces que el radiólogo informa, hay un aumento de la trama iliar bilateral. Se está refiriendo a que el paciente tiene una inflamación de uno de estos tres elementos. Generalmente obedece a una bronquitis o puede ser un asma bronquial porque tiene aumentada la trama. Pero puede ser el comienzo de una neumonía viral como es el COVID. También puede ser, porque fíjense que yo me estoy refiriendo a los bronquios inflamados, pero puede ser que esta inflamación sea a nivel de arterias y venas y entonces ya sería por una enfermedad del corazón, sobre todo por la insuficiencia cardíaca congestiva. Entonces, estos ilios, que son los bronquios, las arterias y las venas, van desde el mediastino hacia todas partes del pulmón. Tienen que mirar, vamos a buscar, a ver si tengo alguna radiografía por acá. Miren esta radiografía. Tienen que mirar, los ilios están aquí a ambos lados del corazón, pero de una forma muy finita y delicada, con rayitas blancas que cuando es normal casi no se ven. Hay que cerciorarse de que lleguen a todas partes hasta la pleura que está pegada al parénquima. No puede haber un pedacito sin que no le llegue el oxígeno y la sangre arterial para ser recogido después la sangre venosa. Todo tiene que estar vascularizado, hasta el último acino. Fíjense que esa es la importancia que tienen los ilios. Ahora, cuando lo señalamos, sí es verdad, lo señalamos a ambos lados del corazón, pero nosotros estamos seguros de que van a todas partes y oxigenan todo el pulmón. Ahora, ¿cómo vamos a leer una radiografía? Pero la vamos a leer con todo lo que hemos hablado. Primero, vamos a aprender que la técnica con la que se realizó el estudio sea adecuada. Que la radiografía no esté ni muy blanca ni muy negra. Después vamos a mirar que tenga todas las partes blandas, porque puede ser que le falte una parte del costado y entonces no se vea una parte del pulmón. Es decir, que se vea el inicio del cuello, parte de los hombros, parte del tórax, además que se vean todos los huesos de la jaula torácica. El mediastino lo vamos a observar, luego los campos pulmonares y por último los diafragmas y ángulos costofrénicos y cardiofrénicos. Entonces, miren las técnicas de estudio. Está la vista postero-anterior, que es la ideal, que se realiza con el paciente apoyando su pecho a donde está la placa, al buqui. Y para estar bien, que la técnica sea adecuada, nosotros tenemos que mirar así, que se vean ambas clavículas, tienen que estar lo más pareja posible. Porque recuerden que hay personas que tienen escoliosis y que es muy difícil enderezarla, pero lo más derecho que se pueda.
Se tienen que mirar las primeras 4 vértebras. Y las escápulas tienen que estar afuera de los pulmones. ¿Cómo hace el técnico para que esto suceda? Disculpen, vamos a pasar aquí para que vean y después explicamos. Bueno, ponen al paciente en esta posición. Lo que se va a ver, y por qué es póstero anterior, es porque el rayo, como este puntero que hay aquí en la segunda imagen, entra por la espalda y entra desde la parte posterior a la anterior, pero la anterior es la que está pegada a la radiografía para que los órganos salgan de tamaño más correcto o más semejante al tamaño normal de los órganos del cuerpo humano. Se le pide al paciente que tome aire, porque en la radiografía, para que sea normal, debemos de contar de 8 a 9 rayos costales o arcos costales. Y cuando bota el aire, pues se ven los diafragmas aplanados y se puede ver el corazón más grande. Esta vista posterior anterior es, como yo les decía, la ideal, porque hay menos magnificación, es decir, la imagen es más nítida porque el corazón, el pecho, está pegado a la placa, a la radiografía. El diámetro del corazón se acerca más al normal. El paciente inspira más profundamente, mostrando el parénquima pulmonar casi completo, y se observa mejor cuando hay líquido o cuando hay aire en la pleura. Todo esto que está aquí es lo que yo les dije ahora, lo que se los tengo aquí escrito porque son preguntas de examen. ¿Qué parte se ve de la columna vertebral? ¿Cómo es la nitidez? Fíjense que lo ideal es el rayos X posterior anterior, que es el que nos hacemos siempre, que nos dicen, aguanta señora, tome aire, no respire, ya, y hacen la radiografía. Pero cuando viene un adulto o muy grave, o cuando es un niño pequeño, ¿cómo lo vamos a poner de pie? O cuando es una persona que tiene parálisis de los miembros inferiores, o cuando sufrió un accidente, o cuando está demasiado débil para poderse poner de pie. No se puede. Entonces existe la vista antero-posterior. ¿Qué quiere decir? Fíjense que se ven las mismas estructuras, pero un poquitico más borroso las costillas, y la sombra del corazón se ve un poquitico más grande porque el rayo entra de la parte anterior a la posterior. Este paciente no puede estar de pie, entonces lo acostamos en la mesa y el rayo entraría por el pecho. Ven, el corazón no está pegado a la radiografía, está un poquito alejado. Hay autores que... Dígame. Esta persona está en decúbito dorsal, ¿no? Y si la persona que no puede quedar de pie se queda en esta misma posición, solo que en decúbito ventral, ¿no daría cierto también? No entiendo lo que me dice. Si la persona que no pueda quedar de pie, se queda echada de decúbito ventral, al revés, con la barriga para abajo, ¿también no daría cierto el rayo X? Pudiera ser, pero no se hace porque esta persona está grave. Y está grave, le está faltando el aire, usted la va a poner de forma boca abajo. Y si se muere en la mesa de radiaciones. Y si la persona viene acoplada a un valor de oxígeno, la va a poner boca abajo. No se hace así, no se pone de esa forma. Está muy buena la idea, tiene su lógica, pero si el paciente está lo suficientemente sano para usted poderlo virar boca abajo, entonces lo puede poner de pie.
Este paciente se hace de esta forma porque viene en una camilla, no puede caminar, le va a estar faltando el aire, va a tener una gravedad, usted lo va a poner boca arriba. Si es un paciente infantil, para poder sujetar la mamá y el papá, no lo va a poner boca abajo, se va a golpear y usted lo va a poner boca arriba. O de cúbito ventral. ¿Me entiende? Perfecto, doctora. Entendí. Sí, es una técnica que está descrita para los pacientes que vienen graves con alguna complicación. Mientras se pueda hacer de pie para poder medir el corazón, se hace. Ahora, fíjense que en este caso estoy hablando de este paciente que viene grave o que es un adulto mayor. Igual uno pudiera poner un adulto mayor con la posición en decúbito boca abajo, en decúbito ventral, pero le va a comenzar a faltar el aire, va a empezar a decir que lo están asfixiando y entonces se pone así por precaución, igual que cuando viene con el oxígeno. Ahora, si este mismo paciente viene en una silla de rueda, igual se hace la técnica. Me disculpan, déjenme ver si... no lo traigo. Bueno, no tengo la foto ahora, no sé si la tengo más adelante. Bueno, a este paciente, si viniera en una silla de rueda, lo dejo sentado en su silla y le pongo el chasis detrás de la espalda. Y así realizo el estudio. Generalmente vienen, como hoy tuvimos un paciente en la tomografía, que yo no considero de que no estaba con oxígeno, pero el paciente estaba acostado dentro del tomógrafo y él empezó a dar gritos en medio del estudio de que se estaba ahogando. Y estaba en decúbito supino. Entonces, ahora, bien, doctor, lo que usted dijo tiene su lógica, pero le pido de favor que usted revise toda la literatura mundial para que vea que existen esas dos técnicas y cuando hagamos el examen me responda basado en esas dos técnicas. Porque esta técnica ha sido estudiada para pacientes graves y a nadie en medicina se le ocurre poner un paciente grave boca abajo, a menos que sea un paciente de columna lumbar o a menos que sea algunos de los pacientes que tienen COVID, no para el estudio de rayos X, sino para tratar de disminuir la presión de oxígeno. Hay una terapia que es ponerlos boca abajo, acostados, pero acoplados al oxígeno, pero no para hacer un estudio radiográfico. Entonces, ¿qué era lo que yo quería o quiero que me respondan en lo que les envié? Que me señalen las estructuras que les indiqué, pero bueno, que ustedes sepan dónde están los vértices, dónde están las regiones infraclaviculares, dónde está el botón aórtico, dónde están los ilios pulmonares, quiénes son los arcos costales posteriores y quiénes son los arcos costales anteriores y dónde están los hemidiafragmas. También, miren, cosas que confunden en una radiografía. A veces miramos los esternocleidomastoideos y pensamos que son cavernas de tuberculosis. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta? Porque el esternocleidomastoideo sube por el cuello, ¿verdad? Y la caverna tuberculosa, por supuesto, se queda dentro del pulmón. Pero el esternocleidomastoideo, la silueta que da, sigue la línea y va subiendo hacia el cuello. Otra cosa que puede confundir, los vasos sanguíneos y los bronquios que están pegados al mediastino, cuando están de frente, un bronquio es como una manguera, se ve redondo. Cuando está sagital, bueno, se ve alargado. Y hay veces que los médicos plantean que estos son nódulos pulmonares y son realmente vasos. Ahora, si esta misma imagen me la encuentro en un ángulo cardiofrénico o costofrénico, que es la esquinita al lado del diafragma, entonces ya sí estoy pensando que es un nódulo, porque un bronquio de ese calibre, de ese grueso, no llega hasta esa área.
Llegan, pero muy finitos. El tamaño de los hilios. Miren, estos son los hilios, las dos flechas amarillas. El hilio derecho, el hilio izquierdo. Aquí están seleccionados los hilios, pero fíjense que yo los tengo señalados en rojo, pero recuerden que estos hilios pulmonares, los bronquios, bronquiolos, bronquiolillos, arterias, arteriolas y las venas y los vasos linfáticos y los nervios van a todas partes de los pulmones. Esto es otra de las estructuras que queremos que señalen en la tarea. Miren el ejemplo aquí de una técnica que se llama broncografía, que es con un catéter, que es lo que están viendo que entra por el lado derecho, se le inyecta contraste al bronquio y ahí ustedes ven cómo el bronquio va disminuyendo su diámetro desde bronquio, bronquiolo, bronquiolillo para oxigenar todas las partes del pulmón, todos los alveolos, todos los acinos. Ay, Dios mío. Entonces, otra de las características que no debe de ser, estamos estudiando los aspectos técnicos, es la escápula dentro del pulmón. Miren, la sombra que ustedes ven debajo del hombro es la escápula. Y esta escápula, cuando está dentro del pulmón, nos puede confundir y nosotros podemos pensar que el paciente tiene un neumotórax. Doctora, buenas tardes. ¿Pudiera pasarme la fecha y hora del examen de su... Entonces, disculpen un momentico, déjenme pasar la fecha de este examen. Esto hay que tenerlo en cuenta, por eso es que mandamos al paciente a levantar los brazos cuando hacemos la vista póstero-anterior. Las partes blandas, y miren que en las partes blandas están las mamas, están los pezones, y también se pueden confundir con nódulos, porque no a todo el mundo se le ven las mamas así tan evidentes. Hay mamas más grandes, hay mamas más pequeñas, con diferentes localizaciones. Y cuando les decía que señalen los ángulos costofrénico y cardiofrénico derecho e izquierdo, son estos que están en rojo. Los ángulos que están entre el diafragma y la costilla se llaman costofrénico. Costo de costilla y frénico de nervio frénico del diafragma. Los que están entre el corazón y el diafragma se llaman cardiofrénicos. Cardio de corazón y frénico de el que está en el diafragma. También tienen otros nombres. Puede ser cardiodiafragmático y costodiafragmático. Hay quien los llama ángulos, que es como más me gusta decirle, y hay quien le llama senos por la forma triangular. La importancia de estos ángulos es sobre todo cuando tenemos un derrame pleural o un neumotórax. En el derrame pleural a veces tan pequeñito que solamente está la imagen radiopaca en uno de los ángulos nada más y le decimos que es una reacción pleural. Pero esa pequeña imagen de un pequeño derrame pleural a veces tan importante que puede incluso fallecer al paciente porque puede ser un derrame pleural purulento de una secreción de una bacteria o de un hongo y el paciente puede fallecer a pesar de ser tan pequeñito. Pero fíjense que entre las dos pleuras no puede haber nada.
ni una gota de aire y muy poquito, 1 ml cuando más de líquido para realizar la fricción con los movimientos respiratorios, pero prácticamente invisible. Y aquí tenemos el rayos X lateral. Recuerden todo lo que hablamos del rayos X lateral y miren por dónde entra el rayo. La parte del cuerpo que está apoyada al booking es el lateral que estamos haciendo. En este caso estamos haciendo la lateral izquierda, ¿verdad? Ahora, yo les decía que el rayos X lateral es tan importante que lo normal en el mundo desarrollado es que usted indique un rayos X posterior anterior y un rayos X lateral para que el estudio esté completo. Claro que por problemas económicos o de rapidez no se hace. Pero cuando vamos a estudiar un paciente con radiografía se indican esas dos técnicas. Los criterios de calidad, que es otra de las preguntas de examen, bueno, es que el sujeto esté de perfil estricto, que haya lo menos de asimetría, que esté lo más simétrico posible. Ya les decía que hay pacientes que tienen escoliosis, sifosis, sifoescoliosis. Y en la placa se deben mostrar los vértices pulmonares hasta los senos costofrénicos anterior y posterior completos. Esta es la idea. Lo más simétrico posible y se ven los dos diafragmas con los senos costodiafragmáticos o costofrénicos y los senos cardiodiafragmáticos o cardiofrénicos. Con esta lateral, además de todo lo que hemos hablado, podemos ver si hay líquido en la cisura, si hay una patología del lóbulo medio de la língula, si hay alteraciones en los segmentos anteriores de los lóbulos superiores, podemos ver el mediastino, podemos ver si hay alguna alteración del esófago y si hay alguna hernia diafragmática. Y están las vistas oblicuas. Se usan para cardiología, pero también se usan para si el paciente tiene un accidente y tiene una fractura de alguna costilla. Igual, la parte que está apoyada a la radiografía, al buque con el chasis, es la parte que estamos estudiando. En este caso sería una oblicua izquierda. Hay otras técnicas para ver los vértices del pulmón. Y en esta técnica, sobre todo para ver PANCOA, se puede hacer de dos formas. El paciente lo ponemos en un ángulo de 15 a 20 grados o el rayo lo ponemos en un ángulo de 15 a 20 grados. La idea es ver el vértice para ver si hay una caverna tuberculosa, para ver si hay un tumor de páncreas. Existe otra técnica que es la técnica para ver el derrame pleural. Es una técnica antigua de cuando no existía ecografía, de cuando no existía tomografía, pero que en ocasiones, si estamos en un lugar donde no hay más nada que un equipo de rayos X, la vamos a hacer. Es para ver si hay un derrame pleural. Cuando el paciente está de pie, el derrame pulmonar se queda en ambas bases, pero cuando el paciente se acuesta, como lo que hay es líquido, bueno, el líquido va a hacer lo que se ven ahí en las flechas de color negro, se va a desplazar como si fuera un pomito de agua de gimnasio a todo lo largo del tórax del paciente. Entonces, las deficiencias técnicas que tenemos que ver, por ejemplo, el técnico tiene que poner el marcador a la derecha, porque imagínense ustedes si el paciente tiene una destrocardia, ¿verdad? ¿Recuerdan qué es destrocardia? El corazón invertido. Corazón en derecho, Muy la parte bien. derecha. Entonces, por eso hay que exigir que pongan el marcador a la derecha. Otra cosa, el paciente no puede tener nada metálico.
¿verdad? Tiene que quitarle las cadenas, el ajustador o brasier. El paciente, ¿cuál es el error que tiene este paciente? Bueno, aquí lo dice, una mala posición. Imagínense que esto que dice aquí como un signo de interrogación, pareciera una neumonía, ¿verdad? Bueno, yo les voy a decir lo que es. Es la piel del paciente. Era un paciente muy obeso que bajó de peso, cayó su pliegue, pero como estaba virado en la placa, eso era la piel del paciente. Él no tenía una neumonía, era su piel. Otro error que no permite que diagnostique bien el médico. En este caso, hay dos diafragmas. Un diafragma, bueno, dos diafragmas derechos, dos hemidiafragmas derechos, uno superior y uno abajo. En este caso es que el paciente, uno le dice, aguante el aire, no respire, pero él siguió respirando. Y la radiografía, que es como una fotografía, captó ese movimiento. Eso tampoco puede ser porque nos puede confundir con otras patologías que después vamos a estudiar, que es cuando hay aire en el peritoneo. Otro estudio muy oscuro. El estudio está tan negro que este paciente no tiene pulmón. Yo no veo aquí ni siquiera imagino dónde pueda tener un alveolo, porque está tan negro que nada más tiene hueso y corazón y diafragma. Tampoco es una buena radiografía para dar un diagnóstico. Nos podemos equivocar. Está muy penetrada, está quemada. Al contrario, esta está muy blanca. Apenas se le dio rayo. Entonces pensamos que la paciente está llena de neumonía, pero lo que tiene es que está muy blanca la radiografía. Tampoco podemos leer una radiografía así, no debemos. Doctora, ¿Sí? ¿y lo que tenía que hacer para descubrir lo que el paciente tenía? En el pulmón está muy oscuro. Lo que tenemos que hacer cuando veamos una radiografía defectuosa es mandarla a repetir. Ah, ya, gracias. Porque, ¿cómo nos vamos a arriesgar así? Aquí yo puedo decir que no tiene nada. Y después me viene que tenía un nódulo aquí, pero como estaba tan oscuro el estudio no se vio. Para todos estos artefactos, igual aquí, ¿cómo yo voy a saber que debajo de esa parte de piel no tiene el paciente algo más? Ah, este paciente se ve que está grave, ¿verdad? Bueno, si no podemos repetir el estudio porque está muy grave, le mandamos otro estudio de tomografía, otra técnica que se pueda hacer. Pero con este estudio yo no puedo ver si abajo de la piel esta que está aquí tiene un tumor. Fíjense que este cuerpo de este paciente, un cuerpo que está delgado, me da la impresión de que tiene un tumor. Y si está escondido aquí, ¿sí? Nos estamos arriesgando a un mal diagnóstico, a un peor tratamiento. Ahora, el paciente está grave en terapia y se tiene que compensar el paciente, pero estamos poniendo estudio con dificultades técnicas. No obstante, yo observo esto y esto, y por la clínica sospecho esto, otro, pero es un estudio que tiene dificultades técnicas. Aquí, por ejemplo, las escápulas están adentro. Uno puede confundirse y pensar que el paciente tiene un neumotórax y lo que tiene adentro son las escápulas. Este otro paciente, miren todo lo que tiene. Tiene hasta un anzuelo, alfileres, y esto parece hasta un rosario. ¿Cómo yo sé que detrás del rosario no hay un tumor, no hay un pequeño nódulo? No hay una neumonía redonda. Entonces, todas estas cosas es lo primero que uno tiene que mirar en una radiografía para evitar equivocarse. Y este paciente ¿qué tiene? A ver, ¿quién me lo dice? Parece un derrame, doctora. Miren bien. La punta del corazón, ¿tiene que ir a la derecha o a la izquierda?
Una Está destrocardia. torcido la imagen. El marcador está ¿Y el marcador dónde tiene que ir? a la derecha y está A en la la derecha. Entonces está mal colocado. ¿Vieron? Uno pensará, tiene una destrocardia y nos deja la duda, pero fíjense que el marcador, están mirando esta radiografía al revés. La cantidad de películas, de videos de YouTube que hay con radiografías al revés es increíble. Lo que da es vergüenza. A veces hacen un documental y el médico mirando las radiografías al revés. Yo digo, no, estos son actores, no pueden ser médicos. ¿Verdad? Fíjense que aquí nos puede confundir. Ahora, cuando nosotros tengamos un problema de estos, que pensamos que el paciente tiene una destrocardia y estamos inseguros si es un mal trabajo del técnico que puede pasar, o si de verdad el paciente tiene una destrocardia, primero repetir el estudio y si no se puede, se le manda una tomografía. Con una tomografía sí salimos de duda por completo. Pero bueno, todo el mundo no tiene dinero para hacerse una tomografía. Repetimos el estudio y le explicamos, lo ponemos bien claro. Necesitamos determinar la posición del corazón. Si es normal o si es una destrocardia. Para que el técnico se dé cuenta de lo que está haciendo, porque también el técnico tiene miles de pacientes y tiene miles de radiografías. Otros estudios del tórax, está la tomografía axial computarizada, y luego vamos a hablar de ella para nosotros tener una idea, aunque no es que vayamos a ser médicos radiólogos, pero como ustedes van a ser médicos, todas las personas, su familia, sus amigos, sus pacientes, le van a hacer preguntas. Y ustedes tienen que tener un conocimiento, por lo menos una cultura radiográfica. Y por último, el ultrasonido. El ultrasonido permite ver la pleura. Si hay un derrame pleural, por muy chiquitico que sea, se ve en la ecografía. Los movimientos del diafragma, pero también entre costilla y costilla permite ver lesiones pulmonares, como son las neumonías, como son los tumores, e incluso hay una técnica que es la de puncionar con una biopsia de aspiración fina mediante ecografía los tumores o nódulos que haya en pulmón. Y hasta aquí es la parte de anatomía radiográfica. Esto mismo, aparte que se quedó grabado, es la grabación que yo les envié. Ahora, también quiero que ustedes, bueno, sepan medir el corazón. Y les mandé esta PowerPoint de cardiovascular. En este PowerPoint, lo que más me interesa para examinarlo es que ustedes conozcan qué cosa es el telecardiograma y de cuántas vistas está compuesto. Y además que sepan medir el corazón. De ahora en adelante, como ustedes son médicos, no van a decir, ay, a mí me parece que tiene una cardiomegalia. O a mí me parece que tiene una microcardia. No. No parece. Una regla, un marcador y a medir. Y a sumar la medida. Tenemos que estar seguros, porque después el paciente se nos puede morir o nos puede demandar. Entonces yo le puse este estudio, aquí están los objetivos, para que ustedes vean, bueno, además de que le hablé de los niveles, de cuáles equipos radiográficos hay en cada nivel de hospitales, que es importante. Este es el telecardiograma con sus 4 vistas. Frontal, oblicuo anterior derecha, oblicuo anterior izquierda y lateral izquierda. La idea de este estudio es, mediante radiografías, ver en 3 dimensiones a el corazón. Y de aquí les puse todos los estudios que se hacen del corazón, cuáles son los nombres, tomografía, resonancia,
estudios vasculares, arteriografías, la pirámide de lo importante que es la imagenología. Lo más importante en medicina es el interrogatorio seguido del examen físico. Y luego vienen las pruebas de laboratorio y las pruebas de imágenes. Las imágenes son riesgos-beneficios. Si son imprescindibles y necesarias. ¿Cómo se ve en un esquema, cómo se ve la pieza anatómica y cómo se ve en la radiografía el mediastino? Y esta vista igual es la vista oblicuo anterior derecha que se hace con contraste en el esófago. Pero de esta parte, de la oblicuo anterior izquierda, de esta parte, lo que más me interesa es que aprendan a medir el corazón. Miren, aquí está el índice, como ya les puse un video muy ilustrativo. Fíjense bien que la línea roja es la parte más ancha, más grande del lado derecho del corazón. Y la línea amarilla es la parte más grande del lado izquierdo del corazón. La suma de estos dos se divide con el ancho del tórax, pero desde ángulo costofrénico a ángulo costofrénico. Y esto me va a dar este % que cuando lo llevamos a la tablita vemos qué tipo de cardiopatía o de cardiomegalia estamos mirando. Doctora, Ya, sí, dígame. doctora, una pregunta. Dígame. Ya, en la tarea, usted pasó para nosotros medir el índice cardiotorácico. Y hay alteraciones dependiendo del tamaño de las imágenes, porque creo que yo hice aquí y no se quedó bien, creo. ¿Por qué no quedó bien? Porque sale el tamaño, sale la porcentaje sale muy alta, ¿ya? No ¿Cuánto entra le en dio? los padrón, no entra en índice cardiotorácico que está mirando ahora. Sí. Y hizo bien la división. A ver, enséñemelo, por favor. No Mándemelo comprendí. por WhatsApp. Ya, Me manda una foto y vemos qué fue lo que le pasó. Usted está midió bien. así. Vuelva a mirar. El video que les mandé está muy bueno. Sí, sí, yo medí así. Usted puso la raya esta blanca, la línea blanca en el medio entre ambos emitoras. Sí, en Y medio. la azul entre costilla y costilla por dentro. Sí, también. Pero la pregunta es, doctora, si pelo tamaño de la imagen que tenemos en la tarea, porque estamos mirando en la tele del computador, hay divergencia en las medidas, ¿ya? Porque creo que la misma imagen puede tener un índice diferente, ¿no? Sí, doctora, si no me equivoco, creo que varía el resultado. Entonces es más fácil imprimir la foto. Sí, yo imprimí la foto y la foto por general tiene 18 centímetros de ancho. Pues bien, ahorita hablo con usted por WhatsApp, ¿ya?